La epístola a los Romanos, capítulo 8, y el verso que lleva el número 33. Dice así: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vamos a hablar con Él, vamos a orar. Oh Dios, venimos a ti porque ¿quién como tú, Señor, que tiene para nosotros palabras de vida? En medio, Señor, de esta cultura de muerte, en medio de una vida, Señor, que tantas veces vemos que decae y se corrompe. Señor, ante la realidad de nuestra injusticia, de un mundo, Señor, que te ha dado la espalda y que vive, Señor, sin nada de lo que significa verdaderamente la justicia. Nos volvemos a ti, Señor, sabiendo que en ti hay palabras de vida y justicia, que en ti encontramos la justicia que viene de ti, en Cristo Jesús. Señor, te queremos pedir que nos muestres algo más en esta mañana, que nos reveles, incluso si no lo hemos todavía conocido y descubierto, la justicia de Dios que hay en Cristo Jesús. Señor, te lo pedimos en su bendito nombre, en el nombre de tu amado, del justo, el Señor Jesús. Amén. Seguramente que has tenido muchas veces la experiencia de sentirte un hipócrita. Sobre todo en un día como hoy, un domingo por la mañana en la iglesia, ¿cuántas veces uno no se pregunta si no es un hipócrita? A la luz de cosas que hemos hecho en esta misma semana, en estos mismos días, incluso en el día de ayer, a la realidad de lo que es verdaderamente nuestra vida respecto a lo que debería de ser. La acusación de muchos acerca de la hipocresía del cristianismo, yo me atrevo a decir que es realmente la objeción más repetida que muchos tienen sobre la fe. La mayor parte de las personas realmente que conocemos tienen una impresión pésima del cristianismo, fundamentalmente porque creen que los creyentes son un atajo de hipócritas, gente que simula ser una cosa y en realidad es otra. Y difícilmente hay una acusación tal vez más fuerte y seria para el creyente que esta, que la acusación de que somos hipócritas, aquellos que verdaderamente mostramos esa fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la gran pregunta que nos hace aquí el apóstol Pablo en Romanos 8 nos lleva al corazón mismo realmente de nuestra necesidad de seguridad y de fe. La pregunta de quién acusará a los escogidos de Dios. Y verdaderamente no solamente hace falta personas en torno nuestro que nos muestren nuestras incongruencias, sino nosotros mismos somos los primeros conscientes de ellas. Por lo menos los creyentes, aquellos que tenemos la capacidad de discernir, de poder verdaderamente saber lo que Dios pide de nosotros, somos los primeros en reconocer que nuestra vida no es lo que debiera de ser. Y nuestra conciencia, por lo tanto, nos acusa. La conciencia del cristiano vemos, de hecho, que parece más sensible, verdaderamente actúa de una forma más poderosa que la del no creyente. Es cierto que todos tienen conciencia, pero la conciencia sabemos que se puede acallar, la conciencia se puede silenciar, y hay personas que pierden de alguna forma la mala conciencia. Pueden hacer cosas terribles, que la primera vez se sienten muy mal, ¿no? La segunda se sienten un poco menos, ¿no? Y la tercera y la cuarta ya apenas sienten nada realmente de culpa por ello. Pero verdaderamente aquel que es instruido por la palabra de Dios en su conciencia, que es lo verdaderamente importante, ya que la conciencia por sí sola realmente no es suficiente, vemos que tiene una conciencia también clara de su culpa, de su falta delante de Dios. Pero hay verdaderamente alguien en la Biblia que vemos que está especializado también en la acusación. Es aquel que la Biblia llama Satanás, el diablo. Satanás, que hemos leído en Zacarías, aparece aquí como el acusador, aquel que señala con su dedo y muestra la culpa de ese sumo sacerdote Josué que tiene delante de Dios mismo. Así también en Apocalipsis, en el capítulo 12, podéis ver que es el título que recibe Satanás,
es el acusador, dice en el versículo 5 del capítulo 12 de Apocalipsis, entre los hermanos, aquel que verdaderamente apunta a la incongruencia del creyente. Su propio nombre vemos que muchas veces no solamente significa engañador, ¿no?, sino que apunta de una forma especial a ese papel, ¿no?, de acusación constante que tiene el creyente delante de Dios. Por lo tanto, tenemos un mundo en torno nuestro que mira nuestras incongruencias, al cual no podemos engañar. La gente no es tonta, no nos olvidemos de ello, y la gente ve mejor que nosotros la realidad de nuestras inconsecuencias. Tenemos también nuestro propio pecado, que por medio de la conciencia nos acusa, y tenemos al diablo mismo, también acusándonos, señalando con el dedo la realidad de nuestro mal. Hay mucho, por lo tanto, de testimonio en contra nuestra, y por lo tanto la gran pregunta del apóstol no es una pregunta retórica, es una pregunta profunda y verdaderamente vital para el creyente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, ¿no? Y la realidad es que no es retórica porque somos acusados. Somos acusados por el mundo, somos acusados por nosotros mismos y por el diablo mismo. Pero aquí vemos que, como en estas otras preguntas, el apóstol Pablo no está cuestionando que seamos acusados. La cuestión es verdaderamente si esa acusación puede tener un fundamento que finalmente nos condene y nos juzgue. Está hablando, en definitiva, de la seguridad de salvación. Este es el tema de estas dos preguntas que encontramos aquí, en el verso 33 y 34. Es un mismo tema tratado desde dos puntos de vista. En el primero, en el versículo 33, se plantea desde el punto de vista del juicio. ¿Quién es el que va a juzgar verdaderamente al creyente? Y en el siguiente texto, la visión viene desde la perspectiva de la condenación. Algunos han querido cambiar el orden de los versículos porque normalmente no es Dios el que justifica, como dice la traducción Reina Valera, sino que entendemos en el Nuevo Testamento siempre que es Cristo, de una forma especial, el que nos justifica. Dios es el que juzga, pero Cristo también tiene un papel especial en el juicio. Así que podría traducirse más correctamente el verso 33 como Dios es el que juzga mejor que el que justifica. Y realmente está muy relacionado, claro, con la condenación que veremos en el verso 34. Pero vamos a centrarnos hoy en este versículo, porque realmente hay pocos temas tan importantes en la Biblia como este, y menos en la Epístola de los Romanos, la justificación. ¿Qué significa eso para nosotros? Y lo primero que nos llama la atención de nuestro texto, por supuesto, es lo que dice aquí, la pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Por lo tanto, la gran pregunta, en primer lugar, es si somos escogidos por Dios. Y yo creo que esto es algo precisamente de lo cual el cristianismo de nuestro tiempo tiene muchas dificultades para aceptar. Ha hecho tal énfasis, ¿no?, y fuerza en la propia elección y decisión del individuo, que sin duda está ahí. El hombre también tiene que elegir o decidir, pero realmente ha olvidado la elección mayor, la decisión mayor, que es la de Dios por nosotros. Y entonces, verdaderamente, no es sorprendente que muchas personas tengan dificultades con el tema de la seguridad de salvación, porque si depende finalmente de esa decisión, de esa elección que nosotros hacemos, ¿quién te asegura verdaderamente que no solamente tú puedes equivocarte en esa decisión, sino que no la mantienes con la fuerza, ¿no?, verdaderamente con la iniciativa, con la decisión que debieras tomarla? Porque todos podemos decir que queremos hacer algo, pero realmente mantenerse con esa fuerza, con esa decisión en ese mismo camino no es tan fácil. Decirlo es fácil, ¿no?, pero seguir toda una vida en un mismo camino decidido realmente no es sencillo. Pero si nuestra salvación depende de la decisión de otro, de Dios mismo, entonces estamos hablando verdaderamente de un terreno en el cual podemos tener seguridad, la seguridad que Dios mismo nos da. Hemos leído en Romanos, en el capítulo 8, 28, que los que son conforme a su propósito son llamados.
Estos, nos dice, son conocidos de antemano, versículo 29. Y si son conocidos de antemano, son predestinados también para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. La elección, por lo tanto, es cierto que ha sido abusada por muchos cristianos y se ha convertido muchas veces en un terreno para justificar, en primer lugar, el pecado. Una de las más conocidas novelas en Escocia en el siglo XIX se llama Las confesiones de un pecador justificado. Este libro, escrito por un hombre llamado James Hogg, era una parodia del efecto de la doctrina de la predestinación en Escocia, donde surgió una de las confesiones de fe y una de las creencias más fuertes, ¿no?, en la elección de Dios, ¿no?, y en la predestinación. Y en esta novela él parodia el efecto de esa doctrina en la vida de una persona, que es un pecador justificado, cree él. Pero lo que es un sinvergüenza, es realmente un personaje absolutamente terrible, ¿no?, que hace todo tipo de barbaridades, ¿no? Pero como es un pecador justificado, pues no pasa nada, ¿no? Y la parodia realmente ha quedado en la historia, pero también está en la huella de toda persona que escucha acerca de esta doctrina, de la elección. Inmediatamente surge esta pregunta. Entonces, si Dios te elige, no importa lo que tú hagas, da igual cómo tú vivas, ¿no? Y esta acusación una y otra vez se levanta contra lo que es verdaderamente una enseñanza bíblica, que somos elegidos por Dios. Y realmente, por supuesto, esta situación que se imagina, ¿no?, de alguien que justificara su propia maldad diciendo que ha sido elegido por Dios, ¿no?, que ha sido justificado, como dice el personaje de la novela de James Hogg, ¿no?, sencillamente es una imposibilidad. Quien así actúa no puede ser elegido de Dios, ¿no? La elección de Dios es en Cristo y por lo tanto tiene que ver con la vida que vivimos en relación con Cristo Jesús. Quien realmente en su vida no da testimonio de estar unido a Cristo Jesús, quien no da frutos de su fe en Cristo Jesús, no podemos decir que es un pecador justificado, no podemos decir que es un elegido de Dios, ¿no? Por lo tanto, es verdaderamente una elección de Dios en Cristo Jesús, ¿no?, por medio de la fe que produce verdaderamente fruto en la vida de la persona. Y es muy importante, por lo tanto, tener esa conciencia de ser elegido de Dios. Si queréis el lenguaje de Pedro, por si preferís sus palabras, ¿no?, de ser parte de ese pueblo especial, peculiar de Dios, que Él ha escogido, pero que sobre todo ha redimido, separado para sí mismo, por la sangre de su Hijo. Si tenéis conciencia de ser parte realmente de un pueblo diferente, de una vida distinta a la que otros viven, verdaderamente entendemos que Dios nos ha llamado a otra cosa. Y por lo tanto la acusación de la que aquí se nos habla, vemos que tenemos que verla desde esa luz, ¿no? La salvación no depende, en primer lugar, de nosotros mismos. Y tenemos que reconocer esto y confesarlo. Para Dios y su gloria, finalmente no habrá más que honra y reconocimiento a sí mismo. Él no comparte. Él es celoso y su gloria le pertenece a sí mismo. Nadie va a poder decir en la eternidad, bueno, yo estoy aquí por ti, pero también en parte por mí, porque si no, no estaría aquí. Delante de Dios nadie puede decir eso, porque Dios es celoso de su propia gloria, no la comparte con nadie. Todo lo que hacemos, y tenemos ciertamente que hacer, que decidir, que vivir, de acuerdo a esa vida que Cristo nos llama, es por la gracia de Dios. Y por lo tanto, así será reconocido por toda la eternidad, que es verdaderamente su iniciativa. ¿Y de qué nos habla esa elección de Dios, finalmente? Nos habla de su amor. ¿Por qué Dios elige a su pueblo? Deuteronomio. No penséis que erais gente maravillosa, que Dios se fijó en vosotros y dijo, mira qué pueblo, de entre toda la tierra, mira que hay gente bruta, pero este pueblo parece especial, ¿no? Dios no miró así a Israel, todo lo contrario. Eran gente realmente bastante difícil de tratar, gente muy dura. Moisés mismo lo describe en ese libro. Verdaderamente tenían dura cerviz, dice la versión Reina Valera, para hablar del carácter del pueblo que Dios escoge. Dios no escoge a hombres y mujeres por nada que haya en ellos, por lo que ellos son, sino por su solo amor. Un amor totalmente
inmerecido, que viene de su solo favor. Y por lo tanto, como leíamos en esa declaración gloriosa que nos precede a estas palabras, ¿no? Si no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros, siendo enemigos suyos, estando en contra de él, y nos dio lo más precioso que tenía, la vida de su Hijo Jesucristo, ¿cómo nos va a dar con él todas las cosas? Si éramos enemigos y Dios entregó a su Hijo para reconciliarnos con él, ahora que somos amigos suyos, justificados, elegidos, llamados, ¿cómo Dios va a acusarnos? ¿Cómo Dios va a condenarnos? De esto es verdaderamente de lo que habla todo este capítulo. No lo olvidemos, lo dijimos del principio. El versículo 1 del capítulo 8 de Romanos comienza con estas maravillosas palabras. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Y por lo tanto, tener esa conciencia es lo que cambia toda nuestra vida. Es la diferencia entre saberse un hijo de Dios, parte de su pueblo, objeto de su amor, hijo del rey, o considerarse verdaderamente alguien que miserablemente tiene que mezquinamente intentar negociar con Dios, ganar su favor, intentar lograr su aceptación. Esto es lo que la religión hace del hombre. Le hace de verdaderamente alguien que piensa en Dios a su propia imagen, lo ve como él a sí mismo se ve, como alguien que necesita convencer a Dios de lo que ni él mismo parece creerse. Y una y otra vez tiene que llegar a estos acuerdos que la religión intenta hacer con Dios. Si yo hago esto por ti, tú me darás esto a cambio. Si yo te entrego esto, yo espero esto de ti. Y continuamente intenta jugar con Dios. Pero verdaderamente lo único que cambia y transforma la vida del hombre, liberándole, haciéndole verdaderamente lo que debería ser, es la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha amado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. No pienses que Dios se sorprende por esto que has hecho. Si consideras que realmente le has decepcionado a Dios, que Dios verdaderamente no sabía lo que ibas a hacer, no conoces realmente quién es Dios. Dios lo sabía. Dios conoce la realidad de nuestra vida. A Dios no le podemos sorprender, pero aunque Dios aborrece lo que hacemos, nos ama, sin embargo, y a pesar de ello. Esa es la maravilla del Evangelio, que Dios no ama a gente maravillosa, sino que ama a gente despreciable, como tú y como yo. Y por lo tanto, la luz de la palabra de Dios son buenas noticias, el Evangelio, pero buenas noticias para gente mala, como somos tú y yo. Y por lo tanto tenemos que tener esa conciencia. Si Dios nos ha amado y nos ha elegido, ¿quién nos va a acusar a nosotros? Nuestra conciencia, el mundo que nos rodea, el diablo, ciertamente que nos acusa una y otra vez. Pero verdaderamente debemos temer esa acusación. Debemos verdaderamente tener una inseguridad ante ella, pensando que finalmente nuestra propia salvación está en juego, dependiendo de esa acusación. Vemos que no es así. A la luz de la palabra de Dios, vemos que Dios es el que juzga. Y tenemos que entender aquí, por lo tanto, que ha entregado de una forma especial el Señor su juicio también al Señor Jesucristo. Dios ha establecido que todos los hombres mueran, pero después de la muerte habrá un juicio. Y todo hombre deberá presentarse delante del tribunal del Señor Jesucristo para dar cuenta de toda su vida, de lo que ha hecho. Y una y otra vez la Escritura nos muestra, lo dice así el Evangelio de Juan, que igual que el Padre le ha dado la vida al Hijo, también le ha dado la potestad, la autoridad de juzgar, de poder discernir verdaderamente la justicia que hay en hombres y mujeres. En Hechos 17, el apóstol Pablo, predicando en Atenas, lo dice así también. Dios ha establecido también que por medio de un varón aprobado por Dios, de un hombre en concreto, en singular, sea juzgado todo hombre, toda criatura, sea cual sea su raza, su pueblo, su lengua o su nación. En Corintios también lo vemos, en 2 de Corintios dice también el apóstol Pablo escribiendo que Dios también ha entregado ese juicio, esa capacidad de juzgar
al Señor Jesucristo. Y hoy lo que vamos a considerar es esto: ¿qué podemos esperar ante la realidad de ese juicio? Si Dios es el que juzga, el que justifica, dice la versión Reina Valera. Bueno, en primer lugar tenemos que darnos cuenta de que Dios trata con su pueblo en términos fundamentalmente y básicamente legales. No solamente legales, por supuesto, hemos dicho que Dios nos ama. Es una elección que viene de su amor. Pero ese amor no ha de hacernos olvidar que Dios tiene un pacto, una alianza en la cual legalmente entra en relación con los hombres. Por lo tanto, lo que es mi seguridad delante de Dios no depende de si yo siento o no el amor de Dios, de si yo siento o no que soy aceptado en Cristo Jesús. Mi salvación depende de lo que legalmente Dios dice de mí en Cristo Jesús. Y por lo tanto es importante entender que hay un elemento objetivo en todo esto, que Dios trata, y los términos que aquí aparecen son términos legales: acusación y juicio de un tribunal. Estamos verdaderamente ante un Dios que trata legalmente con nuestro problema. Y lo que dice Romanos 3 es que si Dios es quien nos justifica, somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por lo tanto, tenemos una justicia que viene de Dios en Cristo Jesús. Y esa justicia es suficiente legalmente para Dios. Y Dios nos ve en esa justicia, no nos ve como nosotros nos sentimos a nosotros mismos. Y es importante, en segundo lugar, también entender que cuando Dios nos juzga o nos justifica, lo hace de acuerdo a su propia ley. Él es el Dios de la ley. Satanás ocupa aquí como el papel de un fiscal que está acusando a aquel que está en ese proceso, ¿no?, teniendo que dar cuentas de un tribunal. Los fiscales, como sabéis, tienen que ser personas que conocen muy bien las leyes, que saben buscar alguna regla, algún punto, algún artículo en la legislación por el cual poder verdaderamente juzgar a esa persona y condenarla. Pero ¿cómo podrá verdaderamente ni él ni nadie condenarnos a la luz de la ley de Dios si el que nos juzga es el Dios de la ley? Si Él mismo es el que conoce la ley, y si Él dice que la justicia de Dios en Cristo Jesús es suficiente para nosotros, ¿qué otra cosa podrá condenarnos? Él conoce verdaderamente lo que pide de nosotros. La ley es expresión de su voluntad, y por lo tanto somos juzgados de acuerdo a lo que Él quiere de nosotros. Y es por eso que las escenas de juicio, como la que hemos leído en Zacarías, como la que vemos, por ejemplo, en Job, ¿no?, en la cual aparece un hombre delante de Dios como en un tribunal, y Satanás jugando el papel del acusador, mostrándole en este caso a Job: mira a este hombre, tú crees que es un hombre maravilloso, pero sencillamente complícale la vida un poco, dale algunas dificultades, tráele algunos problemas, quítale lo que tiene y verás que queda de esa fe en Dios. No queda nada. Te sirve sencillamente interesadamente, porque le conviene servirte. Pero si realmente le quitas eso, ¿qué quedará de él? Y vemos la prueba de Job por la cual vemos que yo sé que mi Redentor vive y que Él es, por lo tanto, el que le da la justicia delante de Dios que Job no tiene. Y por lo tanto, Dios tiene la última palabra en este libro. Sus amigos le acusan y le dicen: eres un hipócrita, dices que no tienes pecado, pero mira la realidad de todo lo que haces. Y una y otra vez los amigos le condenan. Pero cuando Dios habla al final, verdaderamente vemos que Él tiene la última palabra. Y Él dice que la justicia es de Él y se la muestra así, se la regala como un don, como verdaderamente el don más inefable y maravilloso. Por lo tanto, vemos a la luz de la palabra de Dios que el Dios que nos juzga conforme a su propia ley. Y vemos que es Él mismo quien lo hace. Él no ha entregado ese juicio a nadie más. Dios lo ha entregado en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y por lo tanto vamos a ser juzgados por aquel que es nuestro Salvador. ¿Habéis pensado en esto alguna vez? ¿Por qué las profecías son a veces tan complicadas de entender?
porque hay dos papeles en el Señor Jesucristo. ¿Dónde está Cristo en la profecía de Zacarías que hemos leído antes? ¿Es Josué, el nombre de Jesús, el sumo sacerdote? Sí, en parte sí. Es Jesús, no porque tuviera pecado. Él necesita ser limpio, recibir vestiduras de justicia y blancas y de rectitud, pero al mismo tiempo es el ángel del Señor, aquel que está vindicando delante de Dios de quién es Él. Es Dios mismo el que contempla también a Josué. Es esa piedra finalmente, el fundamento en el cual Dios va a hacer su obra y su templo. Es, os fijáis, reflejado en diferentes figuras de la profecía. Y una de las más grandes dualidades del Señor Jesucristo, diríamos, es que Él es el Salvador y es el juez. ¿Cómo puede ser juez y salvador al mismo tiempo? Por la misma razón que Él es sacerdote y ofrenda al mismo tiempo. Él es la ofrenda perfecta y completa, una vez por todas, y el sumo sacerdote que Él mismo la presenta. Por lo tanto, el Señor Jesús es todo. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. El que tiene a Cristo Jesús tiene todo lo que necesitamos verdaderamente en la vida. No tiene nada que temer. No hay nadie más allá que pueda decir, mira, esto es lo que te falta. Tienes un buen abogado, pero ¿quién te va a juzgar? Él no puede decir, mira, aquí tienes verdaderamente esta justicia, pero ¿quién puede ofrecerla delante de Dios? Porque Él es las dos cosas. Él es todo lo que necesitamos. Y quien tiene a Cristo, por lo tanto, tiene todo lo que necesita. Dios es, por lo tanto, el Dios de la ley, el Dios que nos juzga. Y no habrá otra ley por la que seamos juzgados. Esto es también muy importante. El hecho de que Dios en ese juicio no va a considerar otra ley que su propia ley. No va a poder a alguien juzgarle de acuerdo a criterios o reglas o formas de entender la vida diferente a lo que Dios pide de nosotros. Por lo tanto, si lo que Dios pide de nosotros es satisfecho por Cristo Jesús, Dios no puede pedir otra cosa de nosotros, aunque nuestra conciencia nos diga lo contrario. La conciencia del hombre religioso como del hombre moralista muchas veces no está informada por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Se siente culpable por cosas que no debemos sentirnos culpables y no considera su culpa en lo que debe sentirse culpable. Por lo tanto, la Iglesia muchas veces ha puesto cargas, pesos en la conciencia de las personas que no son la ley de Dios, y la gente los sufre como una carga, como una opresión. Y cuando aquellos hombres que quieren agradar a Dios a su manera se separan de Dios, le siguen poniendo cargas y pesos sobre su pueblo. ¿Pero qué hace? Pone su propia voluntad sobre la mente de las personas. Pensemos en Saúl, por ejemplo, aquel hombre a que Dios eligió para ser rey de Israel. Cuando Saúl prescinde de lo que Dios le dice en su profeta, se enemista con los sacerdotes, se opone a la voluntad de Dios, ¿qué hace? Se dedica a hacer juramentos a Dios, a decir que su pueblo no ha de comer cuando hay una batalla, a decir que tienen que hacer verdaderamente ciertas ofrendas o promesas que él piensa que Dios espera que hagan de él. Y su propio hijo, Jonatán, le tiene que decir a su padre que verdaderamente él es una carga para el pueblo. No es Dios quien ha puesto esa carga, sino su padre es la que la ha puesto sobre ellos. Y por lo tanto Dios nos libera también de las cargas que Dios no ha puesto sobre nosotros. Y en la Iglesia del Señor Jesucristo nadie tiene derecho a poner otra carga que la que Dios pone sobre la conciencia, la de su propia ley y voluntad. Sobre aquello que la palabra de Dios no habla, nosotros callamos. Y hay libertad de conciencia. ¿Por qué? Porque creemos que solamente la autoridad que Dios nos da en su palabra puede poner el peso moral realmente de lo que debemos hacer o vivir. Lo demás corresponde a nosotros decidirlo de acuerdo a la sabiduría que Dios nos dé y lo que veamos que es más conveniente para nosotros. Pero Dios nos va a juzgar más que sobre lo que Dios nos pide en su ley. ¿Qué significa entonces finalmente que Dios y su justicia es suficiente para nosotros? Que Él en su juicio no nos va a acusar. Significa, en primer lugar, por supuesto, el perdón. El perdón, como sabéis, es el gran asombro del Evangelio.
el hecho de que Dios finalmente no va a traer la consecuencia de nuestro propio mal sobre nosotros. Y el perdón no es algo que damos por obvio, por supuesto. Decía el cínico francés que el oficio de Dios es perdonar. Mentira, el oficio de Dios no es perdonar. No hay nada más imposible que el perdón de Dios. Si no, leáis el texto que vamos a tratar, o David Vergara va a hablar este próximo jueves, al final del capítulo 43 de Isaías. No hay nada más difícil que el perdón de Dios. ¿Cómo podrá Dios perdonar el mal del hombre? No es nada sencillo, así nos lo muestra en la Escritura. Pero Dios ha provisto la manera en la que el hombre es perdonado. Y por lo tanto somos libres del castigo, de la culpa, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero el perdón es solamente una parte del Evangelio. Cuando hablamos de la justificación, no estamos hablando solamente de ser libres de un castigo, de una culpa. Estamos hablando de cómo recibimos la justicia que Dios pide de nosotros. Hay una diferencia, ¿no? Uno puede reconocer su propio mal y decir, bueno, tú has hecho mal, pero yo te perdono. El perdón es una realidad, pero sin embargo el mal sigue siendo mal. Pero aquí la cuestión no es reconocer ese mal, sino cómo recibir la justicia que no está en nosotros. O sea, cómo no ser una justicia solamente negativa, sino ser también una justicia positiva. Cómo ser o tener lo que no somos o tenemos. Y eso es lo que de la justificación habla la palabra de Dios. Es por eso tan importante entender el gran error de la Iglesia Católica Romana a partir del Concilio de Trento. En Trento, en la época de los reformadores, que acabamos de recordar hace muy pocos fines de semana, en el día de la Reforma, se planteó un gran problema en la historia de la Iglesia. En el siglo XVI, la gran discusión fue este tema: ¿cómo será reconocido el hombre como justo delante de Dios? Los teólogos de Trento toman el partido de entender que el hombre es justificado delante de Dios por una infusión de la gracia de Dios. O sea, Dios infunde la justicia al hombre y moralmente se convierte, se transforma de ser alguien injusto a ser alguien justo. Ese cambio moral, lo que le hace una buena persona, es lo que hace que Dios le acepte y diga: este hombre es justo, justificado. Eso es lo que Trento decía. Pero ¿qué es lo que decían los reformadores? Eso no es lo que vieron los padres de la Iglesia, lo que leemos en el Nuevo Testamento. Lo que dice Romanos es que Dios considera justo al injusto. Lo que dice una y otra vez la palabra de Dios es cómo puede Dios justificar a aquel que no es justo. Está hablando, por lo tanto, de cómo Dios no nos hace buenos, sino que cómo Dios nos considera buenos cuando no lo somos. De eso habla la justificación. Y por lo tanto se utiliza un término muy importante para entender la justificación, el término imputación. ¿Qué significa imputación? Es un término legal. Significa igual que una vestidura, que igual se pone uno una ropa y adquiere, por lo tanto, con esa ropa otro aspecto que el que verdaderamente tenía anteriormente. Es así como lo describe a veces el Nuevo Testamento. Recibimos las vestiduras de justicia del Señor Jesucristo. Otras veces se describe en términos económicos, como si tuviéramos una cuenta en bancarrota. Estamos en números rojos. Ya lo que sacamos es una deuda con el banco. No tenemos dinero. Pero hay alguien que pone dinero en tu cuenta. Al ingresar ese dinero, tú recibes un dinero que no es tuyo. Se ha imputado, se ha puesto en tu cuenta lo que no era tuyo. Alguien lo ha puesto en tu lugar. Tienes verdaderamente una ofensa que pagar delante de un tribunal, de un juicio. Se te pone una multa, tienes que pagar una cantidad y no lo tienes. Y va otro, en este caso el propio juez. Se echa la mano a su bolsillo y paga lo que aquel que acaba de condenar debería pagar. Esto es el Evangelio. ¿Cómo recibimos lo que otro nos da a nosotros, que no es nuestro? Y lo recibimos verdaderamente como una justicia suficiente. Esa imputación, por lo tanto, es verdaderamente el corazón mismo de la justificación. Quiere decir que somos santos porque Cristo es santo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. En Cristo Jesús está nuestra justicia y nuestra santidad. Somos justos y santos porque Él es justo y es santo.
Y esa es la buena noticia que cambia la vida de hombres y mujeres. Y por lo que es tan importante la doctrina. Muchos desprecian la doctrina y dicen, ¿para qué sirve la doctrina? Eso es para calentarse la cabeza, para gente que no tiene nada mejor que hacer. Yo prefiero algo práctico, algo que me sirva en la vida diaria, algo que tiene que ver con mi experiencia. Pero queridos amigos y hermanos, no hay nada más práctico y que más nos sirva en la experiencia que la doctrina que el Señor nos enseña, porque verdaderamente en ella está nuestra seguridad. Si no creemos que somos salvos por lo que Cristo Jesús es, tenemos un problema práctico. Realmente no nos sentimos aceptados por Dios. Una y otra vez nos vamos a ver culpables delante de Él. Vamos a pensar que Dios está en contra nuestra, que todo lo que me ocurre es porque Dios verdaderamente está resarciéndose, está verdaderamente llevando la revancha por todo el mal que yo hago. Y entonces nos vemos una y otra vez como seres miserables, gente que realmente no es aceptada por Dios, que una y otra vez busca de alguna forma ganar la sonrisa del Padre, intenta hacer algo para complacerle, se sacrifica en algo, le da algo que sea suyo pensando que esto le gustará a Dios. Seguro que cuando vea esto que yo hago, eso le dirá a Dios verdaderamente lo que yo le importo a Él, y Él mirará a su vez con favor. Pero el don y el favor nos lo hace Dios a nosotros. Es Él el que nos da su don, es su regalo, es la justicia de Dios en Cristo Jesús, el mayor regalo. Y por lo tanto no es el sacrificio que yo le pueda hacer a Dios, a ver qué puedo quitar de mi vida, a ver qué puedo dejar de hacer y a ver de qué manera puedo sacrificarme para que Dios verdaderamente se complazca. Es el sacrificio de Dios mismo en Cristo Jesús, su cruz, la cruz del Calvario, es el sacrificio de Cristo. Por eso somos aceptados a Dios y no hay otra cosa que le complazca a Dios como eso. No es comparable ni hay forma alguna de que Dios es satisfecho. Dios se satisface solo por Cristo Jesús. No hay otra forma realmente de complacer, de producir la sonrisa de Dios, la aceptación, el placer, el gozo eterno. Y por eso es que el creyente tiene la seguridad eterna de salvación. ¿Por qué? Porque sabe que igual que mira a Cristo Jesús, el Padre complacido, entiende que aquel que está unido por la fe en Cristo Jesús, el Padre se complace en él como se complace en su Hijo. ¿Por qué? Porque él hace todo por su Hijo. Cualquier cosa por reconocer verdaderamente el amor y el gozo que tiene en él. Y si su Hijo da su vida por nosotros, siendo sus enemigos, si Él realmente se entrega por amor hasta tal forma en la cruz del Calvario por nosotros, ¿cómo el Padre no se va a complacer en hacer todo por su Hijo? Todo lo que Él pide, como veremos el próximo día que estaremos viendo Romanos. ¿Qué le va a negar Dios al Señor Jesucristo? Hay algo a lo cual el Hijo le pide al Padre y le va a decir, no, esto no te lo doy. No, esto no. Otra cosa sí, pero esto no. Lo que el Señor Jesús le pide al Padre es la palabra en la cual el Padre se complace, se goza. No hay nada que más le alegra darle que lo que Cristo Jesús le pide. Así que si Dios intercede por ti, ¿quién va a poder acusarnos? ¿Quién va a poder actuar en contra de esa intercesión de Dios? De eso hablaremos el próximo día. Pero hoy quedémonos con esa idea. Sí, Dios en Cristo Jesús nos acepta y nos recibe, nos da a su favor. ¿Quién nos va a acusar? ¿Nuestra conciencia? ¿El mundo? ¿El diablo? Nos acusará, pero verdaderamente no hay condenación para el que está en Cristo Jesús.